Una anciana lo pierde todo y es llevada por su hijo a vivir en una casa lujosa, creyendo que allí tendría paz. Pero lo que parecía ser un nuevo comienzo se convierte en una pesadilla, con una nuera controladora imponiendo humillaciones silenciosas. Entre castigos velados y una quemadura cruel, la anciana resiste escribiendo un diario oculto mientras su hijo permanece ciego. Todo cambia el día en que él encuentra el diario y ve con sus propios ojos la cicatriz que su esposa intentó esconder. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La lluvia golpeaba fuerte las ventanas del pequeño apartamento en la zona oriente de la Ciudad de México. Doña Elena observaba las gotas deslizarse por el vidrio empañado, cada una llevándose consigo un pedazo de la vida que ella conocía. Las paredes descascaradas a su alrededor contaban historias de décadas, de risas que ecoaron en esas habitaciones modestas, de desayunos preparados con cariño, de novenas rezadas en voz alta mientras el arroz se cocía en la estufa antigua. Todo eso ahora era solo memoria, guardada en cajas de cartón apiladas en el centro de la sala, vacía. Tenía 73 años, cabellos blancos recogidos en un moño sencillo, manos callosas de tanto trabajar. Viuda desde hacía 15 años, había criado a su hijo sola, cosiendo ropa ajena hasta altas horas, ahorrando cada centavo para que Alejandro pudiera estudiar y tener una vida mejor. Y él lo logró. Se graduó en administración, construyó una carrera sólida, se casó con Beatriz, una mujer hermosa y elegante que parecía haber salido de las revistas que doña Elena hojeaba en el salón de belleza. Tuvieron a Mateo, un niño de 6 años lleno de energía y curiosidad. Alejandro siempre fue un buen hijo. Llamaba cada semana, la visitaba cuando podía, enviaba dinero en los momentos más difíciles. Doña Elena nunca pidió nada más allá de lo necesario, demasiado orgullosa para ser una carga. Pero la vida tiene sus vueltas crueles, y cuando el edificio donde vivía fue clausurado por problemas estructurales, cuando los pocos ahorros que tenía se agotaron intentando encontrar otro lugar para vivir, cuando la pensión dejada por su marido apenas cubría los gastos más básicos, ya no había a dónde correr. Fue Alejandro quien insistió. Apareció una tarde lluviosa como aquella, con su auto importado estacionado frente al edificio condenado, y dijo con esa sonrisa que siempre le derretía el corazón que tenía la solución perfecta. Tenían espacio de sobra en la casa nueva, una construcción amplia y moderna en Lomas de Chapultepec, con habitaciones vacías y una suite entera que podría ser toda suya. Beatriz estaba de acuerdo, aseguró él, y a Mateo le encantaría tener a su abuela cerca. Doña Elena vaciló, no porque no quisiera estar cerca de su hijo y su nieto, sino porque conocía esa mirada de Beatriz, esa sonrisa que nunca llegaba a los ojos. En las pocas veces que se habían encontrado, la nuera siempre había sido educada pero distante, como quien saluda a un conocido casual en la calle. Había algo en esa frialdad calculada que incomodaba a doña Elena, un presentimiento que ella intentaba ignorar para no parecer injusta o prejuiciosa. Pero ¿qué más podía hacer? Las opciones eran pocas, casi inexistentes. Aceptar la ayuda de su hijo parecía la única alternativa sensata. Tal vez, pensó ella mientras empacaba su ropa sencilla, sus ollas viejas y sus rosarios gastados, tal vez fuera solo una impresión suya. Tal vez Beatriz se revelara como una nuera amorosa, y esa distancia fuera solo timidez o diferencia de personalidades. Doña Elena siempre creyó en lo mejor de las personas, siempre intentó ver luz donde otros veían sombras. La mudanza ocurrió una mañana de sábado. Alejandro llegó temprano con una camioneta de mudanzas, aunque había pocas cosas que transportar. La vida entera de doña Elena cabía en 10 cajas de cartón y 2 maletas viejas. Llevó consigo la foto de su marido en un portarretratos de plata, el crucifijo que había pertenecido a su madre, algunos libros de recetas escritos a mano, ropa sencilla y algunos objetos sin valor monetario, pero ricos en memorias. Miró por última vez el apartamento vacío, susurró una oración de agradecimiento por todos los años vividos allí
y siguió a su hijo hacia una vida nueva y desconocida. La casa en Lomas de Chapultepec era todo lo que Alejandro había prometido y más. Imponente, de 3 pisos, piscina y un jardín impecablemente cuidado, parecía pertenecer a otro mundo. Los portones electrónicos se abrieron automáticamente, revelando una entrada ancha con piso de mármol reluciente. Doña Elena bajó del auto sintiéndose pequeña ante tanta grandeza. Sujetó firme el asa de su bolso, donde guardaba su rosario y la foto de su marido, como si esos objetos pudieran darle valor para enfrentar lo que vendría. Beatriz esperaba en la puerta principal, vistiendo un conjunto deportivo elegante, su cabello rubio perfectamente cepillado cayendo sobre sus hombros. Su sonrisa era impecable, pero sus ojos azules permanecían fríos como el hielo. Abrazó a su suegra brevemente, sin calor, y dijo con voz melodiosa que había preparado la habitación del fondo para ella, un espacio cómodo donde tendría privacidad y sosiego. La habitación era bonita, sin duda, amplia, con una cama matrimonial, un armario empotrado, baño privado y una ventana que daba al patio trasero, pero que daba al final de un pasillo largo, lejos de las otras estancias, como si hubiera sido estratégicamente elegida para mantenerla distante de la convivencia familiar. Doña Elena no dijo nada. Agradeció con una sonrisa cansada y comenzó a desempacar sus pocas pertenencias, intentando transformar ese espacio impersonal en algo que recordara a un hogar. Mateo apareció en la puerta de la habitación, tímido al principio, pero pronto se animó al ver a su abuela. Entró corriendo y se lanzó a sus brazos, llenándola de preguntas sobre lo que había en las cajas, si había traído juguetes, si iba a contar historias como hacía en las raras visitas que hacían al apartamento antiguo. Doña Elena rió, sintiendo que su corazón se calentaba por primera vez desde que llegó. Al menos, su nieto la quería allí. Eso ya era algo. La voz de Beatriz cortó el momento como una lámina afilada. «Mateo, ven a bañarte ahora. Tu abuela necesita descansar y arreglar sus cosas». El niño obedeció de inmediato, pero no sin antes plantar un beso mojado en la mejilla de doña Elena y prometer que volvería después de la cena para escuchar una historia. La suegra se quedó sola, nuevamente, rodeada de cajas y de la sensación creciente de que allí, en esa casa grande y lujosa, estaría más solitaria que nunca. Los primeros días fueron de adaptación silenciosa. Doña Elena se despertaba temprano, como siempre había hecho toda su vida, y bajaba a la cocina esperando poder preparar el desayuno, pero Beatriz ya estaba allí, impecable incluso a esa hora de la mañana, preparando batidos verdes y pan integral tostado. Explicó con una paciencia forzada que seguían una rutina alimentaria específica, que la estufa era de última generación y ella prefería encargarse personalmente de las comidas para garantizar que todo quedara perfecto. Doña Elena asintió comprensiva, pero sintió una puntada de tristeza al darse cuenta de que no podría hacer aquello que siempre había amado, cocinar para los suyos. Las reglas fueron surgiendo poco a poco, siempre envueltas en palabras educadas pero firmes. La sala de estar era para recibir visitas, así que sería mejor que doña Elena evitara estar allí durante el día. La cocina debía mantenerse impecable. Cualquier uso fuera del horario de las comidas debía comunicarse con antelación. El volumen de la televisión en la habitación no podía estar alto para no molestar. La ropa debía lavarse solo una vez por semana, junto con las toallas para no desperdiciar agua y energía. Alejandro parecía ajeno a todo. Salía temprano al trabajo y volvía tarde, cansado, apenas con energía para algo más que una cena rápida y algunas palabras intercambiadas. Beatriz siempre lo recibía con un beso, una sonrisa radiante, relatando lo productivo que había sido el día, lo perfecta que estaba la casa, lo bien que se estaba desarrollando Mateo. Sobre doña Elena decía solo que se estaba adaptando, que necesitaba tiempo, que era natural que las personas mayores fueran más calladas y reservadas. Y doña Elena realmente se quedó callada. Pasaba los días en su habitación, leyendo los mismos libros que había traído, rezando el rosario en voz baja, mirando por la ventana
el jardín que no podía pisar porque Beatriz había dicho que el jardinero era muy cuidadoso y prefería que nadie interfiriera. Bajaba solo para las comidas, se sentaba a la mesa en silencio, comía poco porque los platos siempre eran diferentes a lo que estaba acostumbrada, y volvía a su habitación lo antes posible. Mateo era su única alegría. El niño escapaba de la vigilancia de su madre siempre que podía y corría a la habitación de su abuela, pidiendo historias, mostrando dibujos de la escuela, haciendo preguntas sobre cómo era la vida cuando ella era joven. Doña Elena florecía en esos momentos, olvidaba por unos minutos la soledad que la consumía. Pero Beatriz siempre aparecía, siempre con alguna excusa para llevarse al niño, siempre con esa sonrisa fría y ese tono de voz que no admitía cuestionamientos. Fue una tarde de jueves cuando doña Elena sintió por primera vez el peso real de la situación en la que se encontraba. Estaba acomodando sus cosas cuando encontró, en el fondo de una caja, un cuaderno viejo que había usado años atrás para anotar recetas. Las páginas estaban amarillentas, pero aún quedaba espacio en blanco. Sostuvo el cuaderno en sus manos, sintiendo la textura áspera del papel, y una idea comenzó a formarse en su mente. Si no podía hablar, si no tenía a nadie para escuchar lo que sentía, tal vez podría escribir. No para que alguien lo leyera, sino para no enloquecer de tanto guardar todo dentro de sí. Tomó una pluma vieja, se sentó en la cama y comenzó a escribir con letra temblorosa y emocionada. «Hoy hace 15 días que estoy aquí», escribió ella. «La casa es hermosa pero fría. Beatriz es educada pero no me quiere aquí. Puedo sentirlo en cada mirada, en cada palabra medida, en cada regla nueva que surge. Alejandro no se da cuenta de nada, o finge no darse cuenta. Estoy sola en medio de la gente y esa es la peor soledad que existe. Extraño mi rinconcito, mi libertad, mis vecinos ruidosos. Extraño ser yo misma». Cerró el cuaderno y lo escondió entre la ropa en el armario. No sabía aún que ese sería el primero de muchos registros, que esas páginas se convertirían en su única válvula de escape, su única prueba de que no estaba imaginando cosas, de que el sufrimiento era real. Por ahora era solo un desahogo, un intento desesperado de mantener la cordura. La noche cayó sobre lomas de Chapultepec, trayendo consigo las luces de los postes que iluminaban las calles desiertas y organizadas del fraccionamiento. Doña Elena escuchó el ruido del auto de Alejandro llegando, las voces apagadas en la sala, la risa de Mateo haciendo eco por los pasillos. Se quedó en la habitación como siempre hacía, esperando ser llamada a cenar. Cuando bajó, encontró a la familia reunida a la mesa. Beatriz servía un pescado a la plancha con verduras, todo arreglado con perfección estética. Alejandro sonrió a su madre, le acercó una silla, le preguntó cómo había sido su día. «Tranquilo», respondió doña Elena, porque era todo lo que podía decir. Tranquilo como todos los otros días, silencioso como la vida que ahora llevaba. Comió en silencio, escuchando la conversación sobre temas que no comprendía totalmente, sintiéndose una extraña en la mesa de su propia familia. Mateo la miró una vez, con esos ojos curiosos e inocentes, y ella forzó una sonrisa, porque no quería que el niño notara su tristeza. Después de la cena, volvió a su habitación. Se acostó en la cama cómoda que no le traía consuelo alguno, sacó el rosario del cajón de la mesa de noche y comenzó a rezar. Pidió fuerza para aguantar, pidió paciencia para aceptar, pidió que Alejandro viera lo que ella no tenía valor de decir. Las cuentas del rosario se deslizaban entre sus dedos callosos, cada Ave María una súplica silenciosa por días mejores. Afuera, la vida seguía su curso normal. Beatriz y Alejandro conversaban en la sala, planeando viajes, discutiendo remodelaciones, riendo de chistes que doña Elena no oía. Mateo ya dormía en su habitación decorada con personajes de dibujos animados, y ella, en la soledad de la habitación del fondo, lloraba bajito, intentando no hacer ruido para no molestar a nadie, para no ser más un problema de lo que ya sentía que era. Esa era solo la primera página de una historia que se volvería mucho más sombría.
Pero doña Elena aún no lo sabía. Aún creía que las cosas mejorarían, que Beatriz se acostumbraría a su presencia, que Alejandro se daría cuenta de que algo andaba mal. Aún tenía esperanza, y mientras hubiera esperanza, continuaría intentando sobrevivir en esa casa que debería ser un refugio, pero que lentamente se transformaba en una prisión de paredes blancas y reglas invisibles. La noche avanzó, y con ella vinieron los sueños. Doña Elena soñó con su antiguo apartamento, con el olor a pan de elote saliendo del horno, con las vecinas tocando a la puerta para tomar café, con la libertad de ser quien siempre había sido. Despertó con las lágrimas mojando la almohada, y la realidad cruel la envolvió nuevamente. Otro día estaba comenzando, otro día de silencio y soledad, otro día, intentando ser invisible para no molestar. Y así, entre lo que era y lo que se había convertido, doña Elena comenzaba a perder pedazos de sí misma, sin saber que lo peor aún estaba por venir. Los meses fueron pasando como hojas arrancadas de un calendario, cada uno llevándose consigo otro pedazo de la identidad de doña Elena. El invierno llegó a la ciudad trayendo mañanas frías y nubladas, y con él, la rutina en la casa de Lomas de Chapultepec se consolidó en patrones rígidos e inescapables. La anciana se despertaba temprano, pero ya no bajaba a la cocina. Había aprendido que su presencia allí era indeseada, que cada intento de ayudar era recibido con un suspiro impaciente de Beatriz y una explicación sobre cómo las cosas debían hacerse de manera específica. El cuaderno escondido entre la ropa en el armario se fue llenando de palabras escritas con letra temblorosa, testigos silenciosos de un dolor que crecía cada día. Doña Elena escribía tarde en la noche, cuando estaba segura de que todos dormían, cuando podía dejar que las lágrimas cayeran libremente sobre las páginas sin temer ser vista o juzgada. Las entradas del diario revelaban una progresión cruel de humillaciones pequeñas que sumadas formaban un peso abrumador. «Hoy Beatriz tiró mi olla de presión vieja», escribió ella un martes lluvioso. Dijo que era antihigiénica, que hacía demasiado ruido, que no combinaba con la decoración moderna de la cocina. Era la olla que usé por 30 años, la misma en la que hice los frijoles de todos los domingos para Alejandro cuando era niño. Lloré en el baño para que nadie me viera. Siento que están borrando mi historia, un objeto a la vez. La relación con Beatriz se deterioraba a una velocidad asombrosa, aunque siempre se mantenía bajo una capa de educación superficial. La nuera nunca gritaba, nunca ofendía directamente, pero sus palabras eran elegidas con precisión quirúrgica para cortar profundo. Comentaba cómo una ropa más moderna haría que doña Elena pareciera menos fuera de lugar. Sugería que tal vez fuera mejor que ella no participara en las cenas cuando había invitados, pues las personas mayores generalmente preferían comidas más temprano y más simples. Siempre con una sonrisa, siempre con una justificación racional, siempre dejando claro que doña Elena era un estorbo tolerado, no un miembro querido de la familia. Alejandro continuaba ciego a todo. Sumergido en el trabajo, confiando plenamente en su esposa, él veía solo lo que Beatriz permitía que viera. Cuando su madre intentaba entablar conversación, él escuchaba distraído, respondiendo con monosílabos, siempre con prisa por resolver algún pendiente. Las raras veces que doña Elena reunió valor para mencionar que se sentía sola, Alejandro sonrió condescendiente y dijo que era natural que extrañara el cambio, que pronto se acostumbraría, que Beatriz estaba haciendo lo posible para que estuviera cómoda. Mateo permanecía como el único rayo de luz en la oscuridad creciente. El niño buscaba a su abuela siempre que podía, trayendo dibujos coloridos, pidiéndole que le enseñara a hacer avioncitos de papel, preguntando sobre historias antiguas que Beatriz consideraba tonterías anticuadas. Pero incluso esos momentos se fueron volviendo cada vez más raros. Beatriz comenzó a llenar la agenda de su hijo con actividades extra, clases de inglés, natación, tenis, siempre algo que lo mantuviera ocupado y lejos de la influencia que su suegra pudiera tener sobre él. Una tarde de sábado, doña Elena estaba en su habitación cuando escuchó voces alteradas viniendo de la sala.
Se acercó a la puerta discretamente y reconoció la voz de Mateo llorando. «Mamá, ¿por qué no puedo quedarme con la abuela? Ella prometió enseñarme a hacer un papalote». La respuesta de Beatriz vino firme y fría. «Porque tienes clase de natación y después tenemos que ir al centro comercial a comprar tu uniforme nuevo. La abuela está cansada y necesita descansar. Deja de ser terco». El corazón de doña Elena se apretó. Quiso salir, defender a su nieto, decir que no estaba cansada, que le encantaría pasar la tarde con él, pero el miedo la paralizó. Miedo a causar más problemas, miedo a crear un conflicto que hiciera su situación aún más insoportable, miedo a ser expulsada y no tener a dónde ir. Volvió a la cama, tomó el rosario y rezó pidiendo perdón por su cobardía, pidiendo fuerzas para aguantar un día más, una semana más, un mes más de esa vida que no era vida. El diario registró esa tarde con palabras cargadas de culpa. No defendí a Mateo hoy. No fui la abuela que él merece. Me estoy convirtiendo en una sombra, una presencia que existe pero no vive. Beatriz me está aislando de él, y yo lo permito porque tengo miedo. ¿Qué tipo de persona me he vuelto? Mi marido se avergonzaría de mí. Yo me avergüenzo de mí misma. Las cosas empeoraron cuando Beatriz comenzó a hacer comentarios sobre la fe de doña Elena. La anciana siempre había sido católica devota. Rezaba el rosario todos los días. Mantenía un pequeño altar improvisado en la habitación con la imagen de la Virgen de Guadalupe y el crucifijo que había pertenecido a su madre. Una mañana, Beatriz entró en la habitación sin tocar, algo que hacía cada vez con más frecuencia, y observó el altar con una expresión de desdén mal disimulado. «Elena, sé que eres muy religiosa, pero estas imágenes dejan la habitación con aire de iglesia vieja. ¿Qué tal si guardas esas cosas en un cajón? La casa tiene un estilo contemporáneo, y sería mejor mantener la armonía estética». Dicho esto, salió sin esperar respuesta, dejando a su suegra sola con su indignación silenciosa y su corazón roto. Esa fue la primera vez que doña Elena sintió algo más que tristeza. Sintió rabia, una rabia sorda, impotente, que quemaba en su pecho, pero no encontraba forma de expresión. Su fe era todo lo que le quedaba, el último hilo que la mantenía conectada con la persona que siempre había sido. Y ahora querían quitarle eso también, pero no quitó las imágenes. Mantuvo el altar como estaba, en un acto pequeño y silencioso de resistencia. Era poco, pero era todo lo que podía hacer. En el diario escribió con letra más firme de lo habitual: «No voy a esconder mi fe. Pueden quitarme todo, pero esto no. Si Dios es todo lo que me queda, entonces Él tendrá que ser suficiente. Rezaré más alto si es necesario, rezaré hasta que me oigan, hasta que vean que aún existo, que aún tengo voz, aunque sea solo en oración». Pero Beatriz no se rindió. Algunos días después, durante una conversación aparentemente casual en el almuerzo, comentó frente a Alejandro cómo había leído un artículo sobre cómo la religiosidad excesiva en ancianos podía ser señal de declive cognitivo, de un intento de aferrarse a certezas ante la confusión mental. Alejandro rió sin malicia, diciendo que su madre siempre había sido religiosa, que eso era normal. Beatriz asintió con una sonrisa, pero el mensaje estaba dado. Doña Elena comía en silencio, tragando la comida junto con la humillación, sintiéndose cada vez más pequeña en esa mesa grande y fría. Fue en esa época cuando comenzaron los problemas con las tareas domésticas. Beatriz, siempre con ese tono de voz educado pero firme, sugirió que tal vez doña Elena podría ayudar con algunas cosas simples, ya que pasaba tanto tiempo sola en la habitación. Nada muy pesado, claro, solo doblar algo de ropa, organizar la despensa, limpiar algunas habitaciones. Al final, continuó ella, era importante que su suegra se sintiera útil, que tuviera una rutina. Doña Elena aceptó. Pensó que tal vez eso mejoraría las cosas, que si hacía su parte, si se mostraba servicial, ganaría un poco de respeto y consideración. Pero pronto descubrió que nada de lo que hacía estaba bien.
La ropa no estaba doblada de la manera específica que Beatriz prefería. La despensa no estaba organizada según el sistema que ella había implementado. La limpieza nunca alcanzaba el estándar impecable que la nuera exigía. Cada error era señalado con una paciencia exagerada, como si estuviera tratando con una niña especialmente lenta. Elena, mira, las toallas deben doblarse así, no de esa forma que hiciste. Y mira aquí, dejaste manchas en el mármol del lavabo. Es importante prestar atención a los detalles, si no terminas creando más trabajo del que ayudas. El diario se llenó de relatos sobre esas humillaciones diarias. Hoy pasé 3 horas limpiando la sala, y Beatriz rehizo todo frente a mí, diciendo que yo no sabía usar los productos adecuados. Me siento inútil. Pasé la vida entera manteniendo una casa, crié a un hijo sola, y ahora me tratan como si no supiera hacer nada. ¿Será que realmente estoy perdiendo mis capacidades? ¿Será que me estoy volviendo senil como ella sugiere? La duda era el veneno más eficaz. Beatriz no solo la maltrataba, sino que se aseguraba de plantar semillas de inseguridad, de hacer que doña Elena cuestionara su propia competencia, su propia cordura, y funcionaba. La anciana comenzó a dudar de sí misma, a pensar que tal vez realmente estaba estorbando, que tal vez fuera una carga demasiado pesada para que la familia la cargara. Mateo continuaba notando cosas que los adultos ignoraban. Una tarde, encontró a su abuela sentada en el jardín, en uno de los raros momentos en que se permitía salir de la habitación. El niño se sentó a su lado y le preguntó, con esa sinceridad brutal de los niños, por qué siempre estaba triste. Doña Elena intentó sonreír, diciendo que no estaba triste, solo cansada. Pero Mateo insistió. «A mamá no le caes bien, ¿verdad, abuela? Ella se enoja cuando vengo a verte. ¿Por qué?» La pregunta atravesó a doña Elena como una flecha. ¿Cómo explicarle a un niño de 6 años la complejidad de esa situación? ¿Cómo decirle que su propia madre estaba siendo cruel sin destruir la imagen que el niño tenía de ella? Tragó el nudo en la garganta y respondió de la mejor forma que pudo. «Tu mamá está ocupada, cariño. Tiene muchas responsabilidades. No es que no le caiga bien, es solo que nos estamos acostumbrando todavía». Mateo pareció aceptar la explicación, pero sus ojos curiosos continuaron observando. Comenzó a notar cómo su abuela nunca sonreía de verdad, cómo sus manos temblaban cuando su madre estaba cerca, cómo se volvía aún más silenciosa durante las comidas, y aunque no comprendía totalmente lo que estaba pasando, algo dentro de él registraba esas observaciones, guardándolas para un momento futuro en el que tendrían sentido. La situación en casa se volvió aún más tensa cuando Beatriz comenzó a recibir amigas para almuerzos y cafés por la tarde. En esos días, doña Elena recibía instrucciones claras de permanecer en su habitación. Sería mejor así, explicaba Beatriz, para que las invitadas no se sintieran incómodas, para que la conversación fluyera naturalmente. Al final, completaba con una sonrisa cruel. ¿Qué tendría una anciana en común con mujeres jóvenes y exitosas? Encerrada en su habitación, doña Elena escuchaba las risas que venían de la sala, el tintineo de las copas, las conversaciones animadas sobre viajes, spas, remodelaciones de casas y chismes sobre conocidos. Se ponía como una prisionera en su propia morada, excluida de la vida que ocurría al otro lado de la puerta. El diario recibía sus palabras amargas. «Hoy hay almuerzo aquí. Me instruyeron a no aparecer. Soy la vergüenza de la familia, el pariente pobre que necesita ser escondido. ¿Cómo llegué a este punto? ¿Cómo permití que me redujeran a esto?» Fue durante uno de esos almuerzos cuando ocurrió el primer incidente físico, aunque nadie más que doña Elena lo supo. Ella necesitaba usar el baño, pero el que estaba en su habitación tenía un problema con la descarga. Vaciló, intentó aguantar, pero la necesidad fue más fuerte. Salió de la habitación discretamente, intentando llegar al baño social sin ser vista. Pero Beatriz la interceptó en el pasillo, con una copa de vino en la mano y una expresión furiosa en el rostro. «¿Qué estás haciendo aquí? No te dije que te quedaras en tu habitación».
Las palabras salieron en un susurro rabioso, lo suficientemente bajo para que las invitadas en la sala no oyeran. Doña Elena intentó explicar lo del baño, pero Beatriz la agarró del brazo con una fuerza sorprendente, sus uñas largas clavándose en la piel fina y arrugada. «Vuelve ahora mismo a tu habitación, inmediatamente. No me hagas pasar vergüenza». El dolor fue físico y emocional. Doña Elena volvió tambaleándose, conteniendo las lágrimas, sintiendo las marcas dejadas por los dedos de Beatriz en su brazo. Se encerró en su habitación, esperó hasta que todas las invitadas se hubieran ido, y solo entonces salió para ir al baño. Esa noche, mirando las marcas moradas en su brazo, escribió en el diario con manos temblorosas: «Hoy me lastimó de verdad. No fue un accidente. Ella quiso hacerlo. Tengo miedo, tengo mucho miedo. Pero ¿qué puedo hacer? ¿A dónde puedo ir?». Las semanas siguientes fueron de un miedo creciente y paralizante. Beatriz parecía haber cruzado una línea invisible y ahora no había vuelta atrás. Los comentarios crueles se volvieron más frecuentes, las humillaciones más explícitas. Comenzó a suceder frente a Alejandro, pero siempre disfrazadas de preocupación o humor. «Mira, Alejandro, tu madre olvidó cerrar la llave del baño de nuevo. Creo que tenemos que empezar a pensar en soluciones para estos olvidos, ¿no crees?». Doña Elena no había olvidado cerrar ninguna llave, pero Alejandro creía en su esposa, como siempre creía. Miraba a su madre con preocupación creciente, preguntándole si se sentía bien, si no estaba confundida. Y ante cada negativa de ella, Beatriz sacudía la cabeza con esa expresión de lástima falsa, sugiriendo que es normal que los ancianos no reconozcan cuando están teniendo problemas. El aislamiento se completó. Doña Elena estaba sola en medio de la gente, atrapada en una casa lujosa que era su prisión, rehén de una nuera cruel y de un hijo que no veía o no quería ver lo que estaba sucediendo justo bajo sus narices. El diario era su única confesión, sus páginas el único lugar donde la verdad existía sin filtros ni miedo, y la verdad era aterradora. Doña Elena estaba siendo quebrada, pedazo a pedazo, día tras día. Su dignidad, su identidad, su fe, todo estaba siendo atacado sistemáticamente, y lo peor era que nadie parecía notarlo, o peor aún, nadie parecía importarle lo suficiente como para hacer algo al respecto. La noche cayó nuevamente sobre Lomas de Chapultepec, y con ella vinieron las pesadillas que ahora formaban parte de la rutina de doña Elena. Soñaba que estaba atrapada en laberintos sin salida, que gritaba pero no salía ningún sonido, que caía en pozos sin fondo. Despertaba sobresaltada, con el corazón acelerado, y necesitaba largos minutos sujetando el rosario para calmarse y recordar que, a pesar de todo, aún estaba viva, aún tenía a Dios, aún tenía al pequeño Mateo que la amaba, aunque no pudiera expresarlo libremente. Era a eso a lo que se aferraba para sobrevivir un día más, una noche más, una eternidad de sufrimiento silencioso. Pero hasta la esperanza tiene sus límites, y doña Elena se estaba acercando peligrosamente a los suyos. El otoño trajo hojas doradas a los jardines de Lomas de Chapultepec y un cambio sutil pero significativo en la dinámica de la casa. Alejandro había recibido un ascenso importante en el trabajo, lo que significaba viajes más frecuentes y responsabilidades aún mayores. Pasaba cada vez más tiempo fuera, a veces semanas enteras, visitando sucursales en Monterrey, dejando a Beatriz con el control total sobre la rutina doméstica y en consecuencia sobre doña Elena. Fue durante una de esas ausencias cuando la situación tomó un rumbo aún más sombrío. Una noche de miércoles, después de acostar a Mateo, Beatriz bajó a la cocina donde doña Elena lavaba los platos de la cena. La anciana había intentado hacerse útil, pensando que tal vez un gesto de ayuda genuina podría aliviar la tensión, pero Beatriz tenía otros planes. Se detuvo en la entrada de la cocina con los brazos cruzados, observando a su suegra con esa mirada gélida que doña Elena había aprendido a temer. «¿Sabes, Elena?», comenzó ella, sin usar ya el trato respetuoso de doña,
Creo que necesitamos tener una conversación franca. La anciana sintió que el estómago se le apretaba, pero continuó lavando los platos, con las manos temblando levemente dentro de la espuma del detergente. Beatriz se acercó, apoyándose en la barra de mármol, su perfume caro mezclándose con el olor a comida. Tienes que entender tu posición en esta casa. Alejandro me pidió que cuidara de ti, y es lo que estoy haciendo. Pero tú tienes que colaborar. Tienes que dejar de poner cara de víctima, dejar de estar llorando a escondidas pensando que nadie se da cuenta. Estás preocupando a Mateo, y no voy a permitir que afectes a mi hijo con tus dramatizaciones. Doña Elena se dio la vuelta para encararla, con el valor brotando de la indignación. No estoy dramatizando. Solo estoy intentando vivir, intentando existir en esta casa sin molestar a nadie. La voz salió más firme de lo que esperaba, pero tembló al final, revelando el miedo que sentía. Beatriz rió, un sonido sin humor, frío como el invierno que se acercaba. Molestar. Molestas solo con existir, Elena. ¿Crees que yo quería a una suegra viviendo aquí, ocupando espacio, gastando nuestros recursos, influenciando a mi hijo con sus historias antiguas y su religiosidad anticuada? Alejandro insistió, y yo cedí, porque soy una buena esposa. Pero no te engañes, estás aquí por caridad, no porque alguien realmente te quiera. Las palabras eran como cuchillos afilados, cada una penetrando profundamente en el corazón, ya herido de doña Elena. Intentó responder, pero Beatriz no había terminado. Y otra cosa, continuó la nuera, esa manía de escribir en tu cuadernito todas las noches. ¿Crees que no lo sé? ¿Crees que no me doy cuenta? ¿Qué estás escribiendo? ¿Sí? ¿Quejas sobre mí? Mentiras para contárselas a Alejandro cuando vuelva. La sangre de doña Elena se congeló. ¿Cómo sabía lo del diario? Había sido tan cuidadosa, siempre escondiéndolo, siempre esperando a que todos durmieran. Beatriz captó el pánico en los ojos de su suegra y sonrió, una sonrisa cruel que revelaba la satisfacción de tener el control total de la situación. «Revisas mis cosas cuando no estoy», murmuró doña Elena, más como una constatación que como una acusación. «Yo reviso lo que quiera en esta casa que es mía. Y si continúas con esas anotaciones, si intentas envenenar a Alejandro contra mí, te garantizo que te vas a arrepentir. Vas a descubrir que existen lugares mucho peores que este para una vieja sin dinero y sin opciones». Dicho esto, Beatriz dio la espalda y salió de la cocina, dejando a doña Elena sola con las manos aún en el agua del fregadero y el corazón hecho pedazos. Esa noche, ella no pudo escribir en el diario. Se quedó horas mirando el cuaderno, sosteniendo la pluma, pero las palabras no venían. El miedo era paralizante. Si Beatriz realmente leía lo que escribía, entonces nada de lo que registraba estaba seguro. Toda esa válvula de escape, toda esa forma de mantener la cordura estaba comprometida. Pensó en dejar de escribir, en desistir de ese pequeño acto de resistencia, pero algo dentro de ella se rebeló contra la idea. «No», escribió finalmente, con letra firme a pesar de sus manos temblorosas. «No voy a parar. Esto es todo lo que tengo. Ella puede leer si quiere, puede saber lo que pienso. Ya no tengo nada más que perder. Que lea y sepa que estoy registrando cada crueldad, cada palabra venenosa, cada mirada de desprecio. Tal vez algún día alguien encuentre este cuaderno y sepa la verdad. Tal vez esta sea mi única venganza posible, la verdad escrita en páginas que nos sobrevivirán a todas». Los días siguientes fueron de un silencio tenso y cargado. Beatriz no volvió a mencionar el diario, pero su presencia era aún más opresiva. Pasaba por la habitación de doña Elena varias veces al día, siempre encontrando alguna excusa para entrar, para revisar, para dejar claro que nada allí era privado, que la anciana no tenía derecho a secretos ni privacidad. Fue en esa época cuando Mateo comenzó a hacer preguntas más directas. Una tarde de sábado, cuando Beatriz había salido a un compromiso y dejado al niño al cuidado de su abuela, él se sentó en su regazo y le preguntó por qué lloraba tanto. Doña Elena intentó negarlo,
Pero el niño insistió. Yo te escucho, abuela. Por la noche, cuando todo el mundo cree que estoy dormido, lloras en tu cuarto, y de día estás triste. ¿Mamá es mala contigo? La pregunta inocente, viniendo de ese niño que ella tanto amaba, fue casi demasiado para soportar. Doña Elena abrazó a su nieto con fuerza, sintiendo que las lágrimas corrían sin control. No, cariño, mintió ella. Mamá no es mala, solo está cansada y yo a veces estorbo sin querer. No te preocupes por la abuela, ¿está bien? Yo estoy bien. Pero Mateo no parecía convencido. Él tenía esa intuición de los niños, esa capacidad de percibir verdades que los adultos ignoran. Cuando mi papá vuelva, le voy a decir que lloras. Así él va a hacer que estés feliz de nuevo. La promesa ingenua del niño partió aún más el corazón de doña Elena, porque ella sabía que Alejandro no le creería, o peor, no sabría qué hacer aunque le creyera. La situación llegó a un punto crítico cuando Alejandro anunció que organizaría una cena en casa para algunos colegas importantes de trabajo y sus esposas. Beatriz se puso eufórica con la oportunidad de impresionar, planeando cada detalle con obsesión. La cena sería un viernes, y durante toda la semana anterior, la casa se transformó en un campo de preparativos. Doña Elena recibió instrucciones claras. Debía cenar temprano, en su habitación, y no aparecer durante el evento. Era crucial, explicó Beatriz con ese tono de voz que no admitía contestación, que los invitados vieran una familia perfecta, moderna y exitosa. La presencia de una suegra anciana desentonaría con la imagen que ella quería proyectar. El día de la cena, doña Elena hizo lo ordenado. Comió sola en su habitación un sándwich frío, escuchando el murmullo de las voces llegando, las risas educadas, el tintineo de las copas de cristal. Mateo tocó a su puerta una vez, pidiendo quedarse con ella, pero fue llamado de vuelta por su madre para saludar a los invitados. Después de eso, solo silencio y aislamiento. Lo que doña Elena no sabía era que entre los invitados estaba Javier, primo de Alejandro y técnico especializado en sistemas de seguridad residencial. Había sido él quien instaló todo el sistema de cámaras y monitoreo de la casa meses atrás, y mantenía acceso remoto para realizar mantenimientos y actualizaciones según fuera necesario. Durante la cena, mientras todos conversaban animadamente, Javier recibió una notificación en su celular sobre un problema técnico en el sistema. Pidió permiso, explicando que necesitaba verificar algo rápidamente, y fue hasta el despacho donde estaba el servidor principal de monitoreo. Mientras revisaba los registros del sistema, terminó accediendo a algunas grabaciones recientes de las cámaras internas, y fue entonces cuando vio algo que lo dejó profundamente incómodo. Las imágenes mostraban a Beatriz tratando a doña Elena de forma claramente hostil. En una grabación, empujaba a su suegra contra la pared del pasillo, con el dedo índice apuntando a la cara de la anciana, mientras decía algo que no era posible oír, pero cuya agresividad era evidente por el lenguaje corporal. En otra, se veía a Beatriz arrebatando violentamente el rosario de las manos de doña Elena y tirándolo al suelo con desdén. Javier quedó impactado. Conocía a Beatriz como una mujer educada y sofisticada, siempre impecable en sus modales. Ver esas imágenes fue como descubrir una personalidad completamente diferente, escondida, bajo la máscara social. Vaciló sobre qué hacer. No quería entrometerse en asuntos de familia, pero aquello era claramente una situación problemática. Decidió no mencionar nada durante la cena, pero al final de la noche, cuando la mayoría de los invitados ya se habían ido, apartó a Alejandro para una conversación privada. El tono fue cauteloso, casi disculpándose por la intromisión. «Mira, Alejandro, sabes que no soy de meterme en la vida de los demás, pero mientras revisaba el sistema hoy, terminé viendo algunas grabaciones que me dejaron preocupado». Explicó lo que había visto, intentando ser lo más neutral posible, pero dejando claro que había algo muy mal sucediendo. Alejandro escuchó con el rostro cada vez más tenso, pero su primera reacción fue defensiva. «Javier, debe haber algún malentendido.
Beatriz es excelente con mi madre. Tal vez interpretaste mal el contexto de las imágenes. Sabes cómo son estas cámaras. A veces captan ángulos extraños que distorsionan la realidad. Javier insistió en que no se trataba de una mala interpretación, que las escenas eran bastante claras. Pero Alejandro, confiando siempre plenamente en su esposa, siempre reacio a creer que algo malo pudiera estar pasando bajo su techo, prefirió creer que había una explicación racional. «Voy a hablar con Beatriz sobre esto», prometió él, «pero estoy seguro de que es todo un malentendido. Mi madre a veces se confunde. Puede haber provocado alguna situación sin darse cuenta». Javier se fue de esa noche insatisfecho, sintiendo que debería haber hecho más, pero también entendiendo que no podía obligar a Alejandro a ver algo que claramente no estaba listo para aceptar. Pero la semilla de la duda estaba plantada, y aunque Alejandro intentara ignorarla, comenzó a germinar en su conciencia. En los días siguientes, pasó a observar más la interacción entre Beatriz y su madre. Claro, siempre discretamente, sin querer parecer que estaba desconfiando de alguien, y comenzó a notar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. La forma en que Beatriz hablaba con doña Elena tenía un tono diferente al que usaba con él o con Mateo. La tensión en el cuerpo de su madre siempre que la nuera entraba en la habitación, los ojos tristes y asustados que se desviaban rápidamente cuando él intentaba hacer contacto visual, pero aún no era suficiente para romper la confianza que tenía en su esposa. Beatriz era demasiado perfecta, siempre sabía exactamente qué decir, cómo comportarse. Cuando Alejandro mencionó casualmente que Javier había comentado haber visto algo extraño en las cámaras, ella rió con naturalidad. «Imagino que vio aquel día en que tu madre tropezó y yo la sostuve, o cuando se le cayó el rosario y yo fui a recogerlo por ella. Ya sabes cómo son esas cámaras de seguridad. Muestran solo fragmentos y la gente saca conclusiones precipitadas». La explicación pareció razonable, y Alejandro quiso creer, pero la duda persistía, pequeña e insidiosa, creciendo lentamente en algún rincón oscuro de su mente. Comenzó a prestar más atención a Mateo también, en las cosas que el niño decía sin darse cuenta. Como cuando comentó que mamá no lo dejaba jugar con la abuela porque ella siempre estaba ocupada o cansada, o cuando preguntó inocentemente por qué la abuela nunca comía junto con ellos cuando había visitas. Doña Elena notó el cambio sutil en el comportamiento de su hijo. Él la miraba más, prestaba más atención cuando ella hablaba, hacía preguntas sobre cómo se sentía. Por un momento, se permitió un destello de esperanza. Tal vez él finalmente se estaba dando cuenta. Tal vez las cosas pudieran cambiar, pero el miedo a decepcionarse era demasiado grande. Así que mantuvo sus respuestas breves y neutras, diciendo siempre que estaba todo bien, evitando siempre causar problemas. En el diario registró esa esperanza frágil. Alejandro me miró diferente hoy. ¿Será que finalmente se está dando cuenta? ¿Será que Dios escuchó mis oraciones? No me atrevo a creerlo completamente, tengo miedo de equivocarme, pero algo cambió, puedo sentirlo. Tal vez no esté tan sola como pensaba. Tal vez aún haya una oportunidad de escapar de esta pesadilla. Beatriz también notó el cambio, y no le gustó nada. Necesitaba actuar rápido, consolidar aún más su posición, garantizar que cualquier duda que Alejandro pudiera tener fuera eliminada. Fue entonces cuando comenzó a planear algo cruel, algo que dejaría cicatrices no solo físicas, sino emocionales, algo que demostraría de una vez por todas que ella tenía el control total sobre esa casa y sobre todos los que en ella vivían. La tormenta se estaba formando, y doña Elena, inocente en su esperanza renovada, no tenía idea de cuán oscura se volvería la noche antes del amanecer. Pero incluso sin saberlo, continuaba escribiendo, continuaba rezando, continuaba resistiendo de la única forma que podía, y eso, descubriría más tarde, sería lo que la salvaría cuando todo se derrumbara. La primavera llegó trayendo flores a los jardines, pero dentro de la casa de Lomas de Chapultepec, el clima era de tormenta inminente. Alejandro había viajado nuevamente.
esta vez a Monterrey, en una reunión que duraría 3 días. Beatriz se despidió de él con besos calurosos y promesas de cuidar de todo en casa, pero sus ojos brillaban con algo peligroso, algo que doña Elena reconoció de inmediato como presagio de problemas. En la primera noche tras la partida de Alejandro, Beatriz golpeó la puerta de la habitación de doña Elena con fuerza, sin esperar respuesta antes de entrar. La anciana estaba rezando el rosario, arrodillada al lado de la cama como hacía todas las noches. Beatriz miró la escena con un desdén mal disimulado. «Todavía con esos rezos ridículos. ¿No te cansas de pedir milagros que nunca llegan?» Doña Elena se levantó lentamente, con las articulaciones doliéndole por el movimiento. Beatriz se acercó, invadiendo su espacio personal, su perfume fuerte, casi sofocante. «Sabes, Elena, creo que no entendiste bien nuestra última conversación. Sigo viendo esas anotaciones tuyas, esas páginas y páginas de mentiras y dramatizaciones. ¿Crees que me estás intimidando? ¿Crees que alguien va a creer la versión de una vieja confundida contra mi palabra?» La rabia en su voz era palpable, diferente de la frialdad calculada de antes. Había algo casi salvaje en esos ojos azules, una necesidad de dominar, de destruir completamente cualquier resistencia. Doña Elena retrocedió instintivamente, pero Beatriz avanzó. «Te voy a dar una lección», murmuró la nuera. «Te voy a mostrar quién manda realmente aquí, y vas a aprender a nunca, nunca más, intentar ponerte en mi contra». Lo que sucedió a continuación fue rápido y brutal. Beatriz agarró el brazo de doña Elena con fuerza, arrastrándola fuera de la habitación y bajando las escaleras hacia la cocina. La anciana intentó resistirse, pero la fuerza de la nuera, impulsada por la rabia, era mucho mayor. En la cocina, Beatriz encendió la estufa, la llama azul bailando hipnóticamente. «Vamos a ver si sigues con ese valor de escribir sobre mí después de esto». Sujetó el brazo de doña Elena con una mano y con la otra lo forzó hacia la llama. El dolor fue instantáneo, insoportable, atravesando cada fibra del cuerpo de la anciana. Doña Elena gritó, pero Beatriz tapó su boca con la mano libre, apagando el sonido. Mantuvo su brazo cerca del fuego por segundos que parecieron eternos, tiempo suficiente para causar una quemadura profunda en la piel fina y delicada. Cuando finalmente la soltó, doña Elena cayó al suelo, sujetando su brazo herido, con lágrimas de dolor e impacto corriendo por su rostro. Beatriz se agachó a su lado, su rostro a centímetros del de su suegra. «Escucha bien lo que te voy a decir. Si le cuentas esto a Alejandro, te juro por todo que te destruyo completamente. Diré que estabas intentando cocinar a escondidas y te quemaste porque te estás volviendo senil. Diré que estás teniendo alucinaciones, que necesitas ser internada. ¿Y sabes qué es lo mejor? Él me va a creer a mí, siempre me cree». Se levantó, se alisó el vestido como si nada hubiera pasado y salió de la cocina dejando a doña Elena sola con su dolor insoportable. La anciana se quedó allí en el suelo frío por largos minutos, incapaz de moverse, incapaz de procesar completamente lo que acababa de suceder. La quemadura latía, la piel roja y con ampollas protestando contra la agresión violenta. Finalmente, reuniendo fuerzas que no sabía que tenía, se arrastró hasta el fregadero y dejó que el agua fría corriera sobre la herida. El dolor era casi insoportable, pero se mordió el labio para no gritar de nuevo. Mateo estaba durmiendo en el piso de arriba, y lo último que quería era asustarlo. Usando un trapo de cocina, improvisó un vendaje, con las manos temblando tanto que apenas podía amarrar el nudo. Subió las escaleras lentamente, cada escalón una tortura, y se encerró en su habitación. Solo entonces permitió que salieran los sollozos, ahogados por la almohada, para que nadie los oyera. El dolor físico era devastador, pero el emocional era aún peor. Había sido atacada, violentada en 1900, su propia casa, y no había nada que pudiera hacer. Beatriz tenía razón. Alejandro le creería a ella. Siempre le creía. Con la mano buena temblando, tomó el diario y escribió. La letra era irregular,
algunas palabras casi ilegibles debido al dolor y al impacto. Hoy me hirió de verdad. Quemó mi brazo en la estufa, a propósito, con crueldad. El dolor es insoportable, pero la humillación es peor. Soy una prisionera, una víctima sin defensa. Ella tiene razón en una cosa. Alejandro no me va a creer. Nunca me creyó. ¿Por qué me creería ahora? Los días siguientes fueron una pesadilla. Doña Elena escondía su brazo bajo mangas largas, incluso con el calor de la primavera. La quemadura se infectó, causando fiebre y dolores aún más intensos. No podía ir al médico porque Beatriz controlaba todos sus movimientos, todos sus pasos. Trataba la herida sola, con los pocos recursos que tenía, rezando para que no empeorara más. Beatriz observaba todo con esa sonrisa cruel, asegurándose de que la lección hubiera sido aprendida. Y lo fue. Doña Elena se volvió aún más silenciosa, aún más retraída, como una sombra que apenas existía pero no vivía. El miedo era constante ahora, ya no solo una tensión de fondo, sino un terror real y presente de que algo aún peor pudiera suceder. Mateo notó que su abuela no estaba bien. Ella ya no jugaba con él, incluso en las raras ocasiones en que su madre lo permitía. Sus ojos estaban siempre rojos, como si llorara constantemente. Un día la vio tomar un vaso de agua y notó el vendaje mal hecho en su brazo. «Abuela, ¿qué pasó? ¿Te lastimaste?» «Fue un accidente, cariño», mintió ella con voz débil. «Pero estoy bien, no te preocupes». Mateo no pareció convencido, pero era un niño, y los niños eventualmente se distraen con otras cosas. Pero algo de ese momento quedó grabado en su mente, una pieza de un rompecabezas que él aún no sabía que estaba armando. Alejandro volvió de Monterrey un jueves lluvioso. Abrazó a su esposa, besó a su hijo y fue a la habitación de su madre a saludarla. Doña Elena estaba sentada en la cama, hojeando una revista vieja sin ver realmente las páginas. «Hola, mamá. ¿Todo bien? ¿Cómo estuvo todo por aquí mientras estuve fuera?» «Tranquilo», respondió ella automáticamente sin levantar los ojos. Alejandro se sentó a su lado, y fue entonces cuando notó la manga larga a pesar del calor. «Mamá, ¿no tienes calor con esa blusa? Es primavera, hace casi 30 grados afuera». Doña Elena tiró de la manga instintivamente, protegiendo el brazo herido. «No, estoy bien así. Siento frío fácilmente ahora». Algo en su comportamiento incomodó a Alejandro. Había miedo en esos ojos, un miedo que él comenzaba a reconocer, pero que aún no quería admitir. Intentó tomar su mano, y doña Elena retrocedió como si hubiera recibido una descarga eléctrica. «Alejandro, hijo, necesito descansar. Fue un día largo». Él salió de la habitación confundido, con el malestar creciendo dentro de él como una sombra que ya no podía ser totalmente ignorada. Esa noche habló con Beatriz sobre su madre. «Está diferente», comentó él, «más cerrada, más asustada. ¿Tú crees que está bien?» Beatriz suspiró, como si estuviera cargando un peso inmenso. «Alejandro, necesito contarte algo. No quería preocuparte, pero tu madre está teniendo algunos episodios, olvidos, confusiones. El otro día intentó cocinar sola y casi provoca un incendio. Estoy preocupada por ella». Alejandro sintió que el estómago se le apretaba. ¿Confusiones? ¿Qué tipo de confusiones? Beatriz elaboró cuidadosamente, tejiendo una narrativa de declive cognitivo que sonaba preocupante pero plausible. Habló de pequeños incidentes, de momentos de desorientación, siempre poniéndose como la cuidadora paciente que estaba intentando lidiar de la mejor forma posible con una situación difícil. Y Alejandro quiso creer. Era más fácil creer que su madre estaba envejeciendo, perdiendo capacidades, que enfrentar la posibilidad mucho más perturbadora de que algo terrible estaba sucediendo justo bajo su nariz. Así que estuvo de acuerdo en que necesitaban estar atentos, que tal vez sería necesario consultar a un médico especializado. Beatriz asintió prontamente, calculando ya cómo usaría eso a su favor. Pero había algo que ni Beatriz había calculado. Mateo, con su inocencia y sinceridad brutal de niño, estaba cada vez más perturbado con lo que veía. Una tarde de sábado,
Cuando Alejandro estaba leyendo en el despacho, el niño entró y cerró la puerta tras de sí. «Papá, necesito contarte algo. La abuela llora mucho. Por la noche yo la escucho, y siempre está triste. Y mamá...» El niño vaciló, como si tuviera miedo de terminar la frase. Alejandro dejó de leer y prestó total atención a su hijo. «¿Y mamá qué, Mateo?» El niño tragó saliva. «Mamá no es buena con la abuela. Le habla mal. Y el otro día vi que empujó a la abuela en el pasillo. La abuela se cayó y lloró». Las palabras del niño fueron como un golpe en el estómago para Alejandro. Parte de él quería descartarlo como imaginación infantil, pero otra parte, la que venía notando las señales, ya no podía ignorarlo. Habló seriamente con Mateo, intentando entender exactamente qué había visto, cuándo, cómo. Y aunque eran relatos de un niño de 6 años, había una consistencia en ellos que no podía ser ignorada. Le prometió a su hijo que investigaría, que cuidaría de la abuela. Mateo pareció aliviado, abrazando a su padre con fuerza. «Cuídala, papá. Ella es buena. No dejes que mamá le haga daño». Alejandro se quedó solo en el despacho después de que Mateo salió, con la cabeza dándole vueltas con pensamientos conflictivos. Las palabras de Javier sobre las cámaras de seguridad, los comentarios de su hijo, el comportamiento cada vez más cerrado de su madre, el miedo en sus ojos. Todo comenzaba a formar un cuadro que él no quería ver, pero que se volvía cada vez más claro. Esa noche no pudo dormir. Acostado al lado de Beatriz, que dormía tranquilamente, Alejandro sentía una inquietud creciente. Por primera vez en todo ese tiempo, se permitió cuestionar si realmente conocía a la mujer con la que compartía su vida. Si realmente sabía lo que pasaba en su casa cuando él no estaba presente. Si realmente estaba protegiendo a su madre, o si estaba inconscientemente siendo cómplice de algo terrible. Y fue entonces, en esa noche insomne, cuando tomó una decisión. Necesitaba descubrir la verdad. No podía seguir viviendo en la duda. No podía seguir ignorando las señales. Por la mañana, cuando Beatriz saliera a sus actividades habituales, hablaría con su madre de verdad. Sin prisas, sin interrupciones. Y esta vez no aceptaría respuestas evasivas. Necesitaba saber qué estaba pasando realmente, aunque eso significara enfrentar verdades que temía descubrir. El día amaneció con un cielo despejado, pero dentro de la casa de Lomas de Chapultepec, una tormenta estaba a punto de estallar, y cuando estallara, nada volvería a ser como antes. Las máscaras caerían, las verdades saldrían a la luz, y la familia que parecía tan perfecta por fuera revelaría las grietas profundas que la recorrían por dentro. Doña Elena, despertando con dolores en el brazo aún herido, no sabía que su calvario estaba llegando a su fin. Pero en el fondo, donde la esperanza aún latía débil, se permitió creer que tal vez, finalmente, alguien estaba a punto de escuchar su silencio. La mañana de domingo llegó diferente. Alejandro despertó temprano, con la determinación de la noche anterior aún firme en su pecho. Beatriz dormía profundamente a su lado, su rostro relajado y hermoso bajo la luz suave que entraba por la ventana. Por un momento, él quiso creer que todo no era más que un malentendido, que la mujer que había amado y con la que había construido una familia era incapaz de las cosas que Mateo había descrito. Pero ya no podía ignorar las señales. Se levantó silenciosamente, se vistió y fue hasta la habitación de su madre. Tocó suavemente a la puerta y la voz débil de doña Elena respondió que podía entrar. Ella estaba sentada en la cama, ya vestida a pesar de lo temprano de la hora, como si no hubiera podido dormir bien. Alejandro se sentó a su lado y por primera vez en meses realmente miró a su madre. Vio las arrugas que parecían más profundas, los ojos sin brillo, la postura encorvada de quien carga un peso invisible. «Mamá, necesitamos hablar, de verdad, sin mentiras, sin medias palabras. ¿Qué está pasando aquí?» Doña Elena desvió la mirada, con las manos temblando en su regazo. «Nada, hijo, todo está bien». Pero la voz salía tan débil,
tan cargada de dolor mal disimulado, que Alejandro sintió que el corazón se le apretaba. Se acercó más, tomando delicadamente las manos temblorosas de su madre entre las suyas. Las sentía heladas, frágiles como porcelana antigua. «Mamá, yo sé que no todo está bien. Pasé meses ciego, pero ahora estoy viendo. Mateo me contó cosas que me dejaron sin dormir. Javier me mostró imágenes de las cámaras que me asquearon. Y más importante, estoy viendo en tus ojos un miedo que nunca debería existir. Por favor, confía en mí esta vez. Déjame arreglar lo que fallé en proteger». Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro arrugado de doña Elena antes incluso de que pudiera hablar. Era como si una represa construida a lo largo de meses finalmente se rompiera. Los sollozos salían entrecortados, cargados de un dolor que Alejandro nunca imaginó que existía. Él la abrazó sintiendo el cuerpo frágil de su madre temblar contra el suyo, y en 1908, ese momento comprendió la magnitud de su error, de su ceguera voluntaria. Cuando finalmente ella logró calmarse un poco, Alejandro notó algo extraño. «Mamá, ¿por qué estás usando manga larga con todo este calor?» Doña Elena instintivamente tiró de la manga hacia abajo, protegiendo el brazo como si protegiera un secreto terrible. Intentó desviar el tema, pero Alejandro sujetó gentilmente su muñeca. «Por favor, mamá, déjame ver». La resistencia de ella fue mínima, más simbólica que real, como si una parte de ella finalmente quisiera que alguien viera, que alguien supiera. Cuando la manga subió, revelando el vendaje improvisado y sucio, revelando la piel alrededor roja e hinchada, con claros signos de infección, revelando una quemadura que claramente no había sido un accidente, Alejandro sintió como si alguien hubiera arrancado el suelo bajo sus pies. Sus manos temblaron al tocar delicadamente el área alrededor de la herida. La piel estaba caliente, febril. «Dios mío, mamá, ¿qué pasó? ¿Quién hizo esto?» Pero él ya sabía la respuesta antes incluso de que ella hablara. Lo veía todo con claridad ahora, todas las piezas encajando en una imagen horrorosa que se había negado a ver. «Fue ella, hijo, Beatriz». Las palabras salieron en 1900, un susurro roto, como si pronunciarlas en voz alta las hiciera aún más reales, aún más dolorosas. «Ella me sujetó, me forzó contra el fuego. Dijo que era una lección, que necesitaba aprender mi lugar. Y no fue solo eso, Alejandro. Fueron meses, meses de humillaciones diarias, de ser tratada como un estorbo, como algo desechable». La voz de doña Elena ganó fuerza conforme continuaba, años de silencio encontrando finalmente expresión. «Ella revisa mis cosas, lee mis pensamientos, controla cada uno de mis movimientos. No puedo cocinar, no puedo estar con Mateo, no puedo ni rezar en paz. Dijo que soy dramática, que me estoy volviendo senil, que nadie me creería. Y tenía razón, hijo, tú no me creíste, nadie me creyó». La última frase fue una puñalada en el corazón de Alejandro. Tenía razón. Él no le había creído. Había elegido la conveniencia de la ignorancia sobre el valor de ver la verdad. «Mamá, ¿escribiste sobre todo esto? ¿Tienes registros?» Doña Elena vaciló, recordando las amenazas de Beatriz, del miedo que la había paralizado por tanto tiempo. Pero mirando a los ojos de su hijo, viendo allí no solo preocupación, sino una determinación feroz de hacer justicia, supo que era hora de confiar. Se levantó despacio, cada movimiento un esfuerzo, y fue hasta el armario. De entre la ropa cuidadosamente doblada, en un espacio que siempre había considerado su último reducto de privacidad, sacó el cuaderno. Las páginas estaban amarillentas, algunas manchadas por lo que claramente eran lágrimas antiguas. Se lo entregó a Alejandro con manos que temblaban ya no solo de miedo, sino también de un alivio vacilante. «Todo está aquí, cada día, cada palabra cruel, cada humillación. No inventé nada. Todo es verdad». Alejandro abrió el cuaderno y comenzó a leer. La primera página ya era suficiente para romperle el corazón, pero continuó. Leyó sobre la primera semana cuando su madre aún tenía esperanza de que las cosas mejoraran.
Leyó sobre las reglas absurdas que fueron surgiendo, sobre el aislamiento progresivo, sobre las pertenencias tiradas a la basura como si fueran desperdicios. Leyó sobre la destrucción sistemática de su fe, sobre los comentarios crueles disfrazados de preocupación. Leyó sobre la noche de la quemadura, descrita en detalles tan vívidos que casi podía sentir el dolor que su madre había sentido. Con cada página, su respiración se volvía más difícil, sus manos más temblorosas, su rabia más profunda. Esa era su madre, la mujer que había renunciado a todo para criarlo, que había trabajado hasta que sus manos sangraron para que él pudiera tener educación, que nunca había pedido nada más que un poco de amor y respeto. Y él había permitido que fuera torturada en su propia casa, bajo su propio techo, mientras vivía en su burbuja cómoda de ignorancia. Cuando terminó de leer, Alejandro cerró el cuaderno con cuidado, como si fuera una reliquia sagrada. Y en cierta forma, lo era. Era el testimonio de una supervivencia, la prueba de que incluso cuando todo parecía perdido, su madre había encontrado fuerzas para resistir, para documentar, para no rendirse completamente. Las lágrimas bajaban libremente por su rostro ahora. Lágrimas de rabia contra Beatriz, de culpa por su propia ceguera, de dolor por todo el sufrimiento que su madre había soportado en silencio. Bajó las escaleras, sosteniendo el cuaderno como si fuera un arma, cada paso pesado con la fía justa que quemaba en su pecho. La determinación endureció cada músculo de su cuerpo, y por primera vez en años, Alejandro se sintió verdaderamente despierto, verdaderamente consciente de lo que necesitaba hacerse. Beatriz estaba en la cocina, preparando café, impecable incluso a esa hora de la mañana. Usaba una bata de seda blanca, su cabello rubio cayendo perfectamente sobre sus hombros, la personificación de la esposa perfecta que siempre había actuado. Sonrió al verlo, esa sonrisa que un día él había encontrado encantadora. «Buen día, amor. ¿Dormiste bien?» Comenzó a servir café en una taza de porcelana, pero la sonrisa se congeló cuando vio la expresión en el rostro de su marido, cuando vio el cuaderno en sus manos. La taza tembló levemente en su mano antes de que la pusiera de nuevo en la barra, intentando mantener la compostura. ¿Algo mal? La voz salió controlada, pero Alejandro notó el destello de pánico en sus ojos, esa fracción de segundo en que la máscara casi se cae. «Necesitamos hablar», dijo Alejandro, con la voz baja pero cargada de una frialdad que nunca antes había usado con ella. Ahora, y esta vez sin mentiras. Lanzó el cuaderno sobre la barra de mármol, el sonido resonando en la cocina silenciosa como un disparo. Beatriz miró el cuaderno como si fuera una serpiente venenosa, y Alejandro vio el reconocimiento en sus ojos. Sabía exactamente qué era, qué contenía. «¿De qué estás hablando?» Intentó sonar confundida, inocente, pero la voz salió un tono más alto de lo normal. Alejandro dio un paso hacia ella, y Beatriz retrocedió instintivamente. «Hablo de esto, de todas las mentiras, todas las crueldades, todo lo que le hiciste a mi madre mientras yo confiaba ciegamente en ti. Hablo de cómo torturaste a una mujer indefensa en mi propia casa, bajo mi propio techo». Beatriz intentó reír, pero el sonido salió artificial, forzado. «Alejandro, no vas a creer realmente en las anotaciones de una anciana confundida, ¿verdad? Ya hablamos de esto. Ella está teniendo problemas de memoria, episodios de desorientación. Es triste, pero es natural de la edad». Intentó usar ese tono condescendiente que siempre había funcionado, esa mezcla de preocupación falsa y paciencia exagerada. Pero Alejandro ya no era el hombre al que ella había manipulado por tanto tiempo. Levantó su celular, donde ya había abierto los videos que Javier le había enviado la noche anterior. «¿Problemas de memoria? ¿Esto te parece un problema de memoria?» Giró la pantalla hacia ella, mostrando la imagen de ella empujando a doña Elena contra la pared, con el dedo apuntando agresivamente a la cara de la anciana, la postura claramente hostil y amenazante. Beatriz palideció, pero intentó recuperar el control. «Debe haber sido algún malentendido, alguna situación de la que no estás viendo el contexto completo». Alejandro pasó al siguiente video.
Este mostraba a Beatriz arrebatando el rosario de las manos de doña Elena y tirándolo al suelo con desdén. ¿Y esto? ¿Cuál es el contexto que justifica esto? ¿Cuál es la explicación para que humilles la fe de una mujer que no tiene nada más que eso? La máscara se estaba cayendo, grieta por grieta. Beatriz se dio cuenta de que ya no había forma de mantener la farsa, que todas sus manipulaciones cuidadosas se estaban desmoronando. Y cuando finalmente la máscara cayó por completo, lo que emergió fue algo frío, cruel, totalmente desprovisto de la falsa dulzura que siempre había exhibido. Se lo merecía, escupió las palabras con veneno. Esa vieja dramática, siempre llorando, siempre con sus rezos ridículos, siempre en medio. Tú me pediste que la aceptara aquí, y yo acepté, pero no pedí que me cayera bien, no pedí tratarla como a una reina. Alejandro sintió que la rabia explotaba dentro de él. La quemaste, Beatriz, deliberadamente. La lastimaste y la amenazaste para que no contara nada. Eso no es solo crueldad, es un crimen. Beatriz cruzó los brazos desafiante. ¿Y qué vas a hacer? ¿Denunciarme? ¿Destruir nuestra familia? ¿Pensar en lo que eso le haría a Mateo? La mención de su hijo fue un error. Alejandro se acercó, con la voz baja pero cargada de furia contenida. Mateo ya sabe que eres cruel. Él me lo contó, me suplicó que protegiera a su abuela de ti, y es exactamente lo que voy a hacer. Te quiero fuera de esta casa, hoy, ahora. Voy a comenzar el proceso de separación, y ten por seguro que voy a usar todas estas pruebas para garantizar que Mateo se quede conmigo. Beatriz intentó argumentar, amenazar, manipular, usar todas las tácticas que siempre habían funcionado. Pero esta vez no había vuelta atrás. Alejandro estaba decidido, y por primera vez desde que se casaron, ella se dio cuenta de que había perdido el control. La discusión fue larga y dolorosa, pero al final, Beatriz empacó sus cosas y se fue, no sin antes lanzar una última mirada de odio puro hacia la habitación donde doña Elena aún estaba. Cuando la puerta se cerró, cuando su auto desapareció por la calle, Alejandro subió nuevamente a la habitación de su madre. Ella estaba donde él la había dejado, sujetando el rosario, rezando bajito. «Mamá, ella se fue. No volverá a lastimarte. Nunca más». Doña Elena miró a su hijo, y por primera vez en meses, algo parecido al alivio apareció en sus ojos. Los días siguientes fueron de ajustes dolorosos y decisiones difíciles que debían tomarse con valor. Alejandro llevó a su madre de inmediato a un médico de confianza, un especialista en quemaduras que quedó impactado con el estado de la herida. La infección se había extendido y fue necesario un tratamiento intensivo con antibióticos y curaciones especializadas. El médico hizo preguntas que Alejandro respondió con honestidad brutal, y aunque sugirió que el caso se llevara ante las autoridades, doña Elena suplicó que no lo hicieran. No quería juicios, no quería exposición, quería solo paz, solo la oportunidad de volver a empezar. Alejandro respetó el deseo de su madre, aunque cada fibra de su ser gritaba por justicia. Pero había otras formas de garantizar que Beatriz pagara por lo que había hecho. Contrató al mejor abogado de familia que encontró, alguien especializado en casos de custodia y separaciones complejas. Presentó todas las pruebas, el diario, los videos, el informe médico detallado sobre las heridas de doña Elena. El abogado le aseguró que la custodia de Mateo sería suya, sin duda alguna. Hablar con Mateo fue una de las cosas más difíciles que Alejandro tuvo que hacer en su vida. Se sentó con el niño una tarde de jueves, solo los dos en la habitación del pequeño, rodeados de los juguetes y dibujos que representaban la inocencia que estaba a punto de ser sacudida. Explicó, de la forma más suave posible para un niño de 6 años, que mamá y papá ya no vivirían juntos, pero que eso no significaba que ella dejaría de amarlo. Mateo, con esa sabiduría inesperada de los niños, preguntó si era por culpa de la abuela, si mamá se iba porque había sido mala con la abuela. Alejandro no mintió. Dijo que sí, que los adultos a veces hacen cosas malas y tienen que lidiar con las consecuencias, que la abuela necesitaba ser protegida y que ahora ellos tres formarían una familia nueva, diferente.
pero llena de amor de verdad. El niño lloró, como era natural llorar, pero también había un alivio visible en sus ojos. Alivio por no tener que ser testigo de la crueldad, por no tener que elegir entre su madre y su abuela, por poder finalmente demostrar su afecto por su abuela sin miedo a represalias. Y entonces vino la decisión más importante. Alejandro miró a su alrededor en la casa de Lomas de Chapultepec, esa construcción imponente que un día había representado éxito y realización, y vio solo paredes que guardaban memorias dolorosas, habitaciones que fueron testigos de sufrimiento. No podía seguir allí, ni él, ni su madre, ni Mateo. Necesitaban un nuevo comienzo real, un lugar donde pudieran construir memorias nuevas, libres de las sombras del pasado. Puso la casa en venta y comenzó a buscar algo completamente diferente. Ya no quería el lujo ostentoso, ya no quería la frialdad de los materiales caros y los espacios inmensos. Quería un hogar, en el sentido más puro y simple de la palabra. Encontró un departamento en Coyoacán, un barrio tradicional del sur de la ciudad, en un edificio antiguo pero bien conservado. Tenía 3 recámaras, una cocina amplia y soleada, una estancia acogedora con un balcón que daba a una plaza arbolada. Era perfecto no por su grandeza, sino por su humanidad. Se podía oír a los vecinos, sentir el olor de la comida preparándose en los otros departamentos, escuchar a los niños jugando en la plaza de abajo. Era vida real, pulsante, cálida. Y más importante, era un lugar donde doña Elena podría finalmente volver a ser ella misma. La mudanza ocurrió un sábado de sol, con la ayuda de amigos verdaderos que Alejandro se dio cuenta de haber descuidado durante los años de matrimonio con Beatriz. Cargaron cajas, armaron muebles, llenaron ese espacio vacío con risas y conversaciones animadas. Mateo corría de un lado a otro, emocionado con su nueva habitación, con la plaza que podía ver desde la ventana, con la promesa de una vida diferente. Doña Elena observaba todo con lágrimas en los ojos, pero esta vez eran lágrimas de gratitud, de alivio, de una esperanza renovada que había pensado haber perdido para siempre. Cuando finalmente se quedaron solos, los 3 en esa estancia aún llena de cajas por desempacar, Alejandro abrazó a su madre y a su hijo y sintió que finalmente, después de tanto tiempo, estaba haciendo lo correcto. Doña Elena, poco a poco, fue volviendo a ser quien siempre había sido, pero transformada por la experiencia. Las primeras semanas en el nuevo departamento fueron de redescubrimientos pequeños y preciosos. La primera vez que preparó un desayuno completo para la familia, con pan casero, pan de elote y fruta fresca, lloró de emoción al ver a Alejandro y Mateo comer con gusto, elogiando cada bocado, pidiendo más. La cocina volvió a ser su reino, su espacio de creación y afecto, donde las especias y las recetas antiguas cobraron vida nuevamente. Volvió a cuidar sus plantas, llenando el balcón de hierbas frescas y flores coloridas. Cada día regando sus macetas era un acto de renacimiento, de cuidar algo, que crecía y florecía, así como ella misma estaba floreciendo de nuevo. Volvió a frecuentar la iglesia del barrio, donde hizo amistad con otras señoras que la recibieron con cariño, sin juicios, sin preguntas invasivas. Solo aceptación y compañerismo. La cicatriz en su brazo permaneció, una marca permanente en su piel clara y fina. Pero con el tiempo, doña Elena aprendió a mirarla de forma diferente. Ya no era solo el recuerdo del dolor, sino el símbolo de todo lo que había sobrevivido, de su fuerza invisible pero inquebrantable. Cuando Mateo preguntaba por la marca, ella explicaba que eran recuerdos de tiempos difíciles que la hicieron más fuerte, y que toda cicatriz cuenta una historia de supervivencia. Alejandro también se transformó. Redujo drásticamente su carga de trabajo, rechazando ascensos que exigirían más viajes, priorizando siempre estar presente para su familia. Aprendió a cocinar al lado de su madre, anotando recetas que ella dictaba, riendo de sus propios errores, creando memorias que compensaban, aunque fuera parcialmente, todo el tiempo perdido. Aprendió que el éxito no se medía por el tamaño de la casa o el valor del auto,
sino por las sonrisas genuinas de las personas que amaba. Él instituyó tradiciones nuevas. Cada domingo era día de desayuno especial, con todos ayudando a preparar. Cada viernes por la noche era noche de película, con palomitas hechas en la estufa, de la forma en que doña Elena había aprendido décadas atrás, y cada día, sin falta, cenaban juntos, conversando sobre los sucesos del día, sobre planes para el futuro, sobre nada y todo al mismo tiempo. Mateo floreció de maneras que sorprendieron incluso a Alejandro, sin la tensión constante, sin tener que esconder su afecto por su abuela, sin presenciar crueldades que ningún niño debería ver. El niño se volvió más abierto, más seguro, más cariñoso. Su relación con doña Elena se profundizó naturalmente. Ella lo ayudaba con las tareas, le contaba historias de cuando su padre era niño, le enseñaba a hacer buñuelos en las tardes lluviosas de invierno. Beatriz intentó pelear por la custodia de Mateo con todas las armas que tenía, contratando abogados caros, intentando pintar a Alejandro como alguien que había sido manipulado por una suegra senil. Pero las pruebas contra ella eran irrefutables y devastadoras. El diario, los videos, el informe médico, el testimonio de Mateo, dado con la ayuda de una psicóloga infantil especializada. Todo construía un caso sólido de negligencia emocional y física contra una persona vulnerable. El juez fue claro y directo en la sentencia. Concedió la custodia total a Alejandro, permitiendo solo visitas supervisadas para Beatriz, que debían ocurrir en un ambiente neutro, con un profesional presente. Pero las visitas desde el principio fueron tensas e incómodas. Mateo, que antes obedecía ciegamente a su madre por miedo, ahora expresaba claramente su incomodidad, su renuencia a pasar tiempo con ella. Beatriz, incapaz de lidiar con el rechazo, con la pérdida de control, fue espaciando cada vez más las visitas hasta que, eventualmente, simplemente, desapareció de sus vidas. Alejandro supo a través de conocidos comunes que ella se había mudado a Guadalajara, comenzando de cero con una nueva identidad social, lejos del escándalo que la historia había causado en sus círculos sociales. Parte de él sintió lástima, pero la mayor parte, la que recordaba el sufrimiento de su madre, sintió solo alivio, porque ese capítulo finalmente se había cerrado de forma definitiva. Y la vida siguió, día tras día, construyendo una nueva normalidad que era infinitamente más saludable que la antigua. Doña Elena envejeció con dignidad y gracia, rodeada de amor y respeto. Sus sienes se volvieron completamente blancas. Nuevos surcos se formaron en su rostro, pero eran surcos de sonrisas, de risas compartidas, de una vida vivida plenamente y sin miedo. Alejandro nunca se perdonó completamente por su ceguera inicial, pero aprendió a vivir con la culpa, transformándola en acción constante. Se convirtió en defensor de causas relacionadas con el bienestar de los ancianos, voluntario en proyectos que luchaban contra la negligencia y el maltrato. El dolor del pasado se transformó en propósito para el futuro. Mateo creció manteniendo a su abuela como presencia central en su vida, aprendiendo de ella lecciones que ninguna escuela podría enseñar. Sobre la bondad incluso cuando se es maltratado, sobre el perdón incluso cuando se es herido, sobre la fuerza silenciosa que existe en continuar existiendo cuando todo conspira para hacerte desaparecer. Él llevaría esas lecciones por el resto de su vida, y un día, cuando fuera padre, las transmitiría. Una noche de Navidad, años después de toda aquella tormenta, sentados alrededor de la mesa del departamento en Coyoacán, ahora con algunos amigos verdaderos que se convirtieron en familia elegida, con vecinos que se volvieron confidentes, con risas resonando por las paredes que un día presenciaron las primeras lágrimas, pero ahora guardaban memorias preciosas. Doña Elena miró a su alrededor y sintió que su corazón se desbordaba. La mesa estaba llena, no por ostentación, sino por el amor puesto en cada plato. Estaba el pavo que ella le había enseñado a hacer a Alejandro, el arroz que Mateo había ayudado a preparar, la ensalada de manzana que era especialidad de doña Carmen,
la vecina del piso de abajo que se había vuelto una amiga querida. Había regalos sencillos envueltos con esmero. Había velas encendidas, llenando el ambiente de una luz suave y cálida. Había voces superponiéndose en conversaciones simultáneas, creando esa melodía caótica y perfecta que solo una reunión de personas que se aman de verdad logra crear. Y mientras Alejandro tomaba su mano derecha y Mateo sujetaba la izquierda para la oración de agradecimiento antes de la cena, doña Elena cerró los ojos y dejó que las lágrimas de gratitud corrieran libremente. Eran lágrimas diferentes de aquellas que mojaron su almohada por tantas noches en lomas de Chapultepec. Eran lágrimas de quien sobrevivió a la tormenta y encontró el arco iris, de quien fue quebrada y se reconstruyó aún más fuerte, de quien perdió todo y ganó, lo que realmente importaba. Cuando abrió los ojos nuevamente, encontró la mirada de Alejandro fija en ella, y en esa mirada vio amor, respeto, admiración y una petición silenciosa de perdón que se renovaba cada día. Le sonrió, una sonrisa que decía todo lo que las palabras no lograrían expresar. Estaba perdonado, siempre lo estuvo, porque eso es lo que hace el amor verdadero. Perdona, sana, reconstruye. El diario permanecía guardado en un cajón de su habitación, sus páginas amarillentas, testigos silenciosos, de un sufrimiento que se había transformado en fuerza. Doña Elena ya no necesitaba escribir en él, ya no había dolor que registrar, ya no había miedo que confesar, pero lo mantenía como recordatorio de que había sobrevivido, de que la verdad siempre prevalece, de que incluso en las noches más oscuras existe la promesa del amanecer. La cicatriz en su brazo seguía allí, una marca permanente en la piel arrugada, pero ya no la escondía. Cuando alguien preguntaba y algunos curiosos preguntaban, ella decía simplemente que era un recuerdo de que había sobrevivido al fuego, literal y metafóricamente, y que emergía de las cenizas no consumida, sino refinada, como el oro que pasa por el horno y se vuelve más puro, porque al final, y doña Elena lo sabía ahora con una certeza que venía de lo más profundo de su alma, el amor verdadero siempre encuentra un camino, siempre vence a las tinieblas, siempre sana las heridas más profundas y siempre, siempre reconstruye lo que fue destruido, transformando el dolor en sabiduría, el sufrimiento en fuerza, la desesperación en esperanza renovada. La jornada había sido larga y brutal, pero el destino valía cada lágrima derramada, cada noche de dolor soportada, cada momento de miedo superado. Estaba en casa, finalmente, verdaderamente en casa, no por el lugar donde vivía, sino por las personas que la amaban y a quienes ella amaba de vuelta, sin miedo, sin reservas, con toda la intensidad de un corazón que casi fue destruido, pero eligió seguir latiendo, seguir amando, seguir creyendo que los días mejores siempre llegan para aquellos que no dejan de esperar por ellos. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de doña Elena, Alejandro y de la transformación que el amor verdadero puede traer haya tocado profundamente su corazón. Si esta narrativa de resistencia, valor y redención los conmovió, dejen su like, suscríbanse al canal y compartan en los comentarios qué momento marcó más su alma. Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo y verdadero del ser humano, sus luchas silenciosas y sus victorias conquistadas con lágrimas y fe. Su presencia aquí es esencial para que podamos continuar trayendo estas narrativas que hacen reflexionar, llorar y creer que siempre hay esperanza. Los esperamos en el próximo episodio con una historia más que moverá sus emociones y tocará su vida.